Perfecto, muy buenos días con todos, con todas quienes nos acompañan en este espacio de diálogo y debate que nos ha sido convocado. Pues hay múltiples interconexiones entre la COVID-19, esta pandemia que todavía continúa con nosotros y continúa generando una serie de estragos y crisis no solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito, en los ámbitos social, en el ámbito económico y muchos otros, y la resistencia antimicrobiana, empezando por el fuerte incremento del uso indebido de antibióticos ocasionado precisamente por esta pandemia de la COVID-19 con este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. El objetivo de esta jornada es evaluar la situación de los planes nacionales de acción en toda América Latina a la luz de la realidad actual desde la mirada de la sociedad civil. En nuestro caso, en esta tercera mesa de la mañana, vamos a concentrarnos en comunicación e infodemia, COVID-19 y resistencia a los antibióticos. Soy Rosana Encalada, soy comunicadora de la Universidad de Cuenca. Les acompaño en este día, en esta tercera mesa como moderadora. Junto a mí está mi compañera María Eugenia Estrella, ella es directora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Cuenca. Ella estará en la relatoría. Vamos a tener unos 10 minutos para cada una de las intervenciones, excepto en el último tema, lecciones aprendidas desde la comunicación sobre medidas de salud pública durante la COVID-19. En esta mesa, en esta intervención o sobre este tema, vamos a tener dos panelistas y cada uno va a tener o va a intervenir por un lapso de 8 minutos para su exposición. Les pedimos muy comedidamente estar muy atentos con los tiempos, considerando que llevamos algunos minutos, varios minutos de retraso, por lo que va a ser importante que seamos bastante prudentes y respetuosos con este tiempo de intervención. Entonces, para no alargarnos más, vamos a empezar con el primer tema que nos convoca a este encuentro y a esta mesa de diálogo y debate, que es receta para un desastre, ingrediente 1, infodemia. Para abordar este tema está con nosotros Belén Mena, ella es del Observatorio de Medicamentos de la Universidad Central del Ecuador, es médico por la Universidad Central, magíster en Salud Pública por la Universidad San Francisco de Quito, tiene un PhD en Ciencias por la Universidad de Sao Paulo, es docente de farmacología en la Universidad Central del Ecuador, investigadora de temas relacionados con el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias. Ha sido asesora gubernamental en temas de acceso a medicamentos esenciales y excepcionales. Dirige además el Observatorio de Publicidad Engañosa de Medicamentos de la Central del Ecuador. Integra redes regionales como DIME, Decisiones Informadas de Medicamentos, Salud Derecho Real, ISIUM, ALAMES, y cree que el acceso a los medicamentos de calidad, seguros y eficaces debe ser priorizado con respecto a los intereses del mercado. Así que le damos la palabra, doctora Mena. Buenos días, bienvenida. No sé si la doctora Mena estaba así conectada. Acaba de salir de la sala, estoy tratando de reubicarla. Vamos a ver si la contactamos. No sé si les parece, hasta que podamos contactarla a la doctora Mena, continuar con el otro tema que estaba previsto, se ha abordado la mañana de hoy con el doctor Víctor Orellana, la infodemia entre los profesionales de la salud durante la COVID-19. No sé si estamos de acuerdo. Por mí no hay problema, como ustedes prefieran, no tengo inconveniente. Avancemos entonces en honor al tiempo con el doctor Víctor Orellana. Él es de Argentina, es médico generalista de alta montaña en la provincia de Tucumán, actualmente presidente de la Federación Argentina de Medicina General
Y le damos paso entonces, doctor Orellana, como habíamos dicho, el tema que le corresponde es la infodemia entre los profesionales de la salud durante la COVID-19. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tal cual se ha dicho en la presentación, soy presidente de la Federación Argentina de Medicina General y actualmente trabajador de la salud en el primer nivel de atención en una localidad de alta montaña que se llama San José de Chaquivil. Si me permiten compartir la pantalla, ahí se podrá. Así muestro el power. A los compañeros administradores, tal vez si nos habilitan para poder compartir la pantalla. Ahí está, Ahí doctor, está. listo. Bueno, el tema que nos convoca es la infodemia entre los profesionales de la salud durante la COVID-19. Ahí estamos, perfecto. Bueno, nos está tocando vivir una pandemia, esperamos que sea el último tramo, la última parte de esta pandemia, y hemos tenido que en estos 2 años venir escuchando o familiarizándonos con ciertos conceptos o ciertas palabras que circulaban mucho. Bueno, una de ellas es la pandemia. Para definirla, sabemos que son las epidemias las enfermedades que se van extendiendo de un país a otro, hasta incluso saltan de una región a otra y van de un continente a otro, expandiéndose por el mundo, tal cual nos está pasando, ¿no? Pero dentro de esto aparecieron otros conceptos también, como por ejemplo el de la sindemia, que es la convergencia de 2 o más enfermedades en un tiempo y espacio. Y esto lo podemos ver desde el punto de vista biológico. Nosotros, yo vivo en Tucumán, en una provincia que queda al noroeste de la República Argentina, y mientras transcurríamos en las épocas más lluviosas, en nuestros veranos, la pandemia de COVID, simultáneamente teníamos nuestra endemia, que era el dengue. También sucedió en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de una manera muy dura, en la ciudad más rica que tiene nuestro país, vivieron de manera simultánea la pandemia por COVID y los casos de dengue, ¿no? Pero más allá de lo biológico, más allá de lo biologicista, de la mirada biologicista, de esto que hablamos como sindemia, tenemos que entender que la sindemia va más allá de esos procesos biológicos, porque son una serie de procesos que van confluyendo. Esto lo explica muy bien el profesor Jaime Breil, también de Ecuador. Él habla de que son procesos, en esta sindemia la definimos como procesos que confluyen, que van confluyendo, y que son procesos no solamente biológicos, sino también políticos, históricos, sociales, económicos, culturales, porque la pandemia ha generado una movilización muy grande de nuestra estructura, de nuestro entramado social. Y tenemos el término el famoso término que venimos escuchando ahora, que es la infodemia, que se refiere a una cantidad excesiva de información. Bueno, pero ¿qué pasa con la infodemia? ¿Qué sería la infodemia? Bueno, justamente es algo que ha ido surgiendo con nuestras épocas y en el momento también de la pandemia se ha exacerbado. ¿Por qué? Los que tenemos unos años sabemos que antes, en la época cuando uno era niño, esperar las noticias, los informativos o informarse de algo llevaba un tiempo. En un primer momento, bueno, los periódicos o diarios que son de impresión gráfica, algunos de tirada mensual, otros de tirada semanal o de tirada diaria. Después, bueno, con la radio también nos acercaba la información de distintas partes del mundo, pero había que esperar un tiempo para acceder al programa. Lo mismo pasaba con la televisión. Sin embargo, con el avance de la tecnología, de repente tenemos una televisión que está prendida, que está permanentemente en funcionamiento las 24 horas y nos puede pasar información las 24 horas. Pero con ese gran avance tecnológico, hoy tenemos la información al alcance de la mano, que es la extensión de nuestra mano prácticamente ya, que es el teléfono celular, donde tenemos no solo la posibilidad de recibir información, no solo la posibilidad de estar conectados con cualquier parte del mundo, sino también que podemos ser los generadores de las informaciones o de las noticias. Y esto se lo puede hacer a través de las redes sociales. Han aumentado durante la pandemia exponencialmente las búsquedas en buscadores, los temas, los hashtags en distintas redes sociales, el término del COVID-19. Entonces esto ha generado una gran cantidad de información. El problema de esta excesiva cantidad de información es que es como si aprovecharan las noticias falsas para meterse en el medio, ¿no?, de esta gran cantidad o esta excesiva información que tenemos. Porque es muy difícil diferenciar o poder precisar cuáles son las noticias verdaderas. Y aparecieron esos términos como, por ejemplo, en inglés se dice de fake news, pero en definitiva son esas noticias falsas. Y esto es
la infodemia que estamos padeciendo en este momento. Y muchas veces esa información, esas noticias falsas, hasta puede circular más rápido que la diseminación del propio virus. Como consecuencia, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, lo primordial es que cuando circulan las informaciones falsas, es la desinformación. Hay una gran desinformación, a pesar de justamente con esa cantidad excesiva de información, uno empieza a tener dificultades para discernir cuál es la correcta, cuál es la verdadera. Entonces empiezan a aparecer la información falsa, la incorrecta, y esto lo podemos definir, como dice acá el slide, la placa, información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. Y entonces empiezan a aparecer los rumores, la confusión. Y nosotros como profesionales que hemos sido severamente afectados, sobre todo en quienes nos ha tocado trabajar en ese, no solo en el primer nivel de atención, sino trabajando específicamente con en la atención de enfermos con COVID, que se nos ha afectado, hemos perdido compañeros, se han enfermado, nos hemos enfermado, pero también esta infodemia nos afecta en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en especial en la salud mental. Hemos visto muchos casos de trastornos, de afectación de salud mental entre los profesionales de la salud, quienes en algunos casos no se pudieron reintegrar a sus trabajos o incluso terminaron renunciando, y también en la ciudadanía, también afectó a la ciudadanía, con muchos casos de depresión, angustia, ansiedades. Bueno, esta información falsa que circuló en todos los aspectos de la enfermedad, ¿no? Porque se aprovechaba para tergiversar todo, incluso había noticias falsas con respecto al origen, a la causa, al tratamiento y al mecanismo de la propagación que tenía COVID-19. Y nosotros acá en Argentina utilizamos una frase que es a río revuelto, ganancia de pescadores. Esto quiere decir que en una turbulencia que hay alguien que está ganando. Y sabemos que las estructuras corporativas hacen uso y abuso de las comunicaciones justamente con el objetivo de generar estos rumores o esta confusión. Y hemos visto que en esta pandemia, una de las principales industrias que ha ganado mucho dinero con esto de la pandemia, y seguramente utilizando todas las herramientas a su favor, entre las cuales debe haber estado seguramente las noticias falsas, ha sido la industria farmacéutica. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que esta situación puede, como había puesto acá, llegar a enfermarnos más, e incluso la propia pandemia. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los planteos que podemos hacer? Bueno, ¿cómo deberíamos trabajar, sobre todo como profesionales de salud, teniendo en cuenta que tenemos una responsabilidad también en la atención de las personas, en nuestro trabajo en salud y seguramente en la comunicación también? Tenemos que poder reconocer datos científicos, evitar las noticias falsas, siempre se trata de proteger la privacidad, por supuesto. Si no puede confirmar la fuente de la información o su utilidad, es mejor no compartir, no replicar esas noticias falsas, teniendo en cuenta una conducta o un comportamiento responsable, no replicar o no viralizar esas noticias que son falsas o que no tienen un origen cierto. Intercambiar información de manera responsable, determinar si la información tiene realmente sentido, buscar fuentes consideradas confiables. Bueno, las fuentes confiables, hay distintos tipos de fuentes confiables. Sabemos bien que en algún momento teníamos o tuvimos o seguimos teniendo quizá como fuente confiable la Cochrane. Por mencionar una, no es nada en especial en cuanto al Cochrane en sí, pero sí en cuanto a la situación que tocó vivir con la Cochrane. Todos sabemos que antes de la pandemia, un tiempo antes de la pandemia, explotó una situación, se conoció una situación particular de la Cochrane. Y nosotros como profesionales sabemos que es considerada una fuente confiable, pero hubo un conflicto de interés tan grande que hubo una explosión, y entonces una explosión frente a esa situación de conflicto, un conflicto muy grande que hubo a partir del doctor Peter Bosch, en donde denunció una serie de cuestiones, bueno, que fueron de público conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con esa fuente confiable? Tenemos que apelar al sentido crítico, al sentido profesional, apelar a ese pensamiento crítico y también, como lo habían dicho en una de las exposiciones que se hizo en la apertura, que fue muy interesante, seguir estudiando y seguir formándonos para poder seguir investigando. Esto nos va a ayudar
a que podamos acceder con más posibilidades a las fuentes consideradas confiables. Aquí voy a poner un poco unas recomendaciones PRAM. El PRAM es un plan nacional estratégico, un plan estratégico que plantea reducir la resistencia a los antibióticos, por lo tanto, reducir el uso irracional de los antibióticos. Es un plan estratégico que está en España, que está organizado en España y del cual forman parte muchas entidades científicas, asociaciones de profesionales, colegios de salud, también ministerios de sanidad de ahí de España, como así también, bueno, habíamos dicho asociaciones de profesionales y universidades, ¿no? Ellos hacen una serie de recomendaciones que son importantes tener en cuenta y las recomendaciones PRAN es reconocida a nivel de Europa, es reconocida como una fuente confiable, ¿sí? Y nos da una serie de recomendaciones. Evitar profilaxis con antibióticos de forma generalizada, siempre pensando en el tema de COVID, ¿no? El COVID-19. Evitar profilaxis con antibióticos de forma generalizada, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, evitar la utilización sistemática de acitromicina en combinación con hidroxicloroquina en el tratamiento de COVID-19 ante la falta de evidencia de eficacia y los riesgos potenciales. Hemos visto a lo largo de la pandemia muchas terapéuticas, muchas alternativas de terapéuticas farmacológicas que buscaban de alguna forma imponerse. Lo hemos visto con la hidroxicloroquina, con el dióxido de cloro, con el ibuprofenato de sodio, con la ivermectina, bueno, en fin, buscando la panacea para darle solución a esto, y esto generaba a su vez también mucha desinformación, ¿no? Recordar las interacciones y la toxicidad de los tratamientos, por ejemplo, la prolongación del intervalo QT, macrólidos quinolonas, interacciones catiónicas, doxiciclina, quinolonas, y otras interacciones medicamentosas, como macrólidos, aminoglucósidos, quinolones. Si existe la posibilidad, en la última recomendación es la que más quiero remarcar, porque dice, si existe la posibilidad, reforzar la comunicación para informar de que el uso de antibióticos se justifica, en los casos de COVID, solo por una infección bacteriana ocasionada por una complicación secundaria a la infección viral. No es un elemento el antibiótico de primera instancia en el tratamiento para el COVID-19. Ahora bien, sigamos pensando, y esta última recomendación es muy importante porque tiene que ver con la conducta que nosotros como profesionales de salud y potenciales comunicadores con las personas que nos toca atender, en la comunidad en la que nos toca trabajar, debemos ser muy claros también en la comunicación y reforzar esa parte nuestra como trabajadores de la salud. Volviendo al tema de las corporaciones, y no quiero generar ningún tipo de suspicacia, pero muchas veces hasta los propios ministerios de salud dentro de las provincias no tenían muy clara la situación o participaban también de alguna manera en la confusión. Lo hemos visto, ¿no? Por buscar fuentes confiables, uno busca las entidades oficiales. Y fíjense ustedes que esta es una foto que yo ya le he presentado ya le he mostrado en alguna presentación. Esto es de acá de mi provincia, del Ministerio de Salud Pública del gobierno de la provincia de Tucumán, en donde fíjense ustedes que ahí están es un folleto en donde da los lineamientos a través de distintos medicamentos para el uso o para el tratamiento del COVID de manera ambulatoria. Y fíjense que entre los distintos fármacos que encontramos está la claritromicina. Fíjense que de alguna forma, al buscar fuentes oficiales, puede también que busca justamente las indicaciones ministeriales, las recomendaciones ministeriales, pero sucede que nos encontramos con algunas cuestiones que no deberían haber sido, como por ejemplo el uso de los antibióticos, más allá que de todo ese listado solamente se hablaba de los que tenían efectividad en el tratamiento del paracetamol y la dexametasona, pero acá hay una cuestión con el antibiótico que me parece que es equivocada, porque no debería promoverse la utilización del antibiótico para personas con COVID positivo, que son portadoras del COVID, de manera ambulatoria. Pero bueno, esto por el tema de la confusión en la que hemos entrado, porque también afecta mucho, no estoy justificando nada, pero afecta mucho la infodemia a aquellas personas que tienen que tomar decisiones rápidas. Es tanto el exceso de información que tiene que a veces poder discernir o tomar una decisión de manera rápida, urgente. A veces con tanta información no tenemos el tiempo para reflexionar o para evaluar cuál es la mejor información o cuál es la veraz, la fidedigna, la que realmente necesitamos para este tipo de situaciones como por ejemplo la pandemia.
¿Cómo hemos trabajado desde la Federación Argentina de Medicina General? Bueno, la Federación Argentina de Medicina General, que es la federación que me toca presidir en estos momentos, está constituida por asociaciones provinciales. Y dentro de lo que nosotros hicimos a lo largo de esta pandemia es, por una cuestión, si bien no nos podíamos reunir, nos encontrábamos de manera virtual, y esto nos servía no solo para informarnos, porque buscábamos la información a través de nuestros referentes de lo que estaba sucediendo en las distintas provincias, sino también servía para acompañarnos. Sentirnos acompañados desde el punto de vista no solo científico, sino humano, fue también muy importante, y nos debíamos interiorizar qué es lo que sucedía en cada una de las diferentes provincias con respecto no solo a los tratamientos que se implementaban, sino también sobre qué es lo que estaba sucediendo con nuestros trabajadores de la salud, que en su mayor parte trabajan en el primer nivel de atención. Y este es un documento en el cual le puse el título Iatrogenia Informativa. Es un documento que fue realizado por el Comité de Ética y de Derechos Humanos que asesora al Ministerio de Salud de la Nación, que está coordinado por una referente nuestra de Neuquén, la doctora Andrea Macías, y he tomado dos partes de unos párrafos, porque me pareció muy importante tener en cuenta a esto que ellos califican como iatrogenia informativa, ¿no? En un punto decía que el derecho a la veracidad constituye una de las bases del desarrollo de una democracia que se precie de respetuosa de la pluralidad. Eso es muy importante teniendo en cuenta el espíritu democrático. Y por el otro lado, otro de los puntos que he destacado de ese documento, hablaba de la clara intención de desinformación, o para ser más exactos, de provocar daño con la información, es lo que nos permite designar a estas prácticas como iatrogenia informativa, ya que originan daños que se asocian a los que provoca la pandemia globalizada. Este es un documento que Doctor, lo puedo le compartir. Sí. interrumpo. Llevamos ya cerca de 14 minutos, creo Uy, que perdón. deberíamos ir concluyendo. Bien, les pido disculpas. Sí. Puedo compartir ese documento, y solamente para terminar, que dentro de poco tenemos nuestro congreso, y debido a esta temática que es muy importante tener en cuenta la ética de la comunicación, es que una de las mesas de nuestro congreso se trata justamente de ética de la comunicación en salud para una construcción colectiva en contexto de pandemia COVID-19. Muchísimas gracias, mil disculpas por haberme excedido. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar al doctor Víctor Orellana, la infodemia entre los profesionales de la salud durante la COVID-19. Esta problemática que genera esta enorme e inmanejable cantidad de información que sobre todo se facilita a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales, colocándonos además frente a la posibilidad de ser generadores de información. Esta gran cantidad de información provoca incertidumbre y sobre todo genera la dificultad de poder discernir qué información es la más adecuada, la más apropiada. Ahí el doctor Orellana nos hizo algunas recomendaciones, creería yo, para todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos acceso a estos medios de comunicación, sobre algunas herramientas o elementos que debemos considerar tanto para hacer caso de esta información y sobre todo si debemos o no compartirla. También la experiencia relacionada al ámbito ya médico, de la práctica médica, y por supuesto también nos habló de la experiencia en la Federación Argentina de Medicina General. Vamos enseguida a darle paso a la doctora Belén Mena. Ella es del Observatorio de Medicamentos de la Universidad Central. Habíamos hecho ya una presentación, pude revisar entre los contactos. Ella está ya conectada, así que le vamos a dar, doctora Mena, sus 10 minutos. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias. Estábamos un poco perdidos en las otras salas, pero bueno. Gracias por este espacio. He trabajado en los últimos años en el tema de acceso a la información, transparencia y el Observatorio de Publicidad Engañosa de Medicamentos en general. Quiero hacer mi declaratoria de conflictos de interés. No recibo pagos, becas, invitaciones, cenas, regalos o similares de ningún tipo de la industria de medicamentos, alimentos o dispositivos médicos. He sido asesora gubernamental en temas de acceso a medicamentos y hago parte de grupos relacionados al derecho a la salud, el acceso a los medicamentos y la transparencia de la información. No sé si pueden ver mi presentación. ¿Pueden ver? No está compartida aún. ¿No? No.
Estaba, Ok. pero dejó de estarlo. Sí, sí, me di cuenta Ujú. que rebotó. No hay problema. Entonces, allí. ¿Allí pueden verlo? Ahí Así. está, ¿sí? Perfecto. Sí, si deja de compartirse, por favor, me avisa. Entonces, bien, ya lo dijo Javier Orellana sobre las definiciones de infodemia. Si estamos pasando de la infoxicación, que es esta toxicidad individual de la información, a una epidemia informativa colectiva, ¿sí? La infodemia. Y yo quiero traer a colación es que hay muchos elementos y no es solamente el ciudadano que comparte, sino todo este movimiento que de alguna manera la pandemia nos ha mostrado. Pongo en consideración que fue el presidente de una nación, de una de las naciones más importantes en términos poblacionales, que dijo que la hidroxicloroquina y la citromicina cambiarían el curso de la historia del COVID. Y lo hizo, lo dijo en redes, lo puso. Y entonces el tema es qué está pasando con quienes estamos dando la información y qué impacto tienen los políticos, los gobernantes cuando hablan sin escuchar a las personas que eventualmente podrían protegerles de esto. Esta es una infografía muy bonita, les invito a descargarse si tienen tiempo de toda la historia de la hidroxicloroquina y cómo Twitter, cómo las menciones en Twitter movieron la balanza del uso de este tipo de medicamentos. Entonces, saltamos de una medicina basada en evidencia, algo así, a una medicina basada en Twitter. Y le pusimos como tema esta pequeña presentación, la receta para un desastre, porque creo que la pandemia evidencia la infodemia quizás con más relevancia, pero esto es algo que ya estaba existiendo mucho antes. Entonces, aquí el tema no es solamente que se nos dice que la información es poder, no, también la desinformación es poder. Y tiene poder en la medida en que le creemos. Entonces, quizás lo que debamos pensar es que es la credibilidad, el poder que hay detrás. Entonces, usualmente menospreciamos cuando alguien nos dice algo, pero si lo dice Lancet, pues lo recitamos y lo ponemos y lo juramos. Y creo que con la hidroxicloroquina en especial, aprendió el mundo. O sea, si Lancet lo dijo, el impacto de la información que está en los preprints, que está en la información poco rigurosa. Y claro, estamos en pandemia, quizás no hay tanto tiempo para. Sin embargo, la pandemia no era o no es un elemento para desregular, para flexibilizar o para perdernos de los mismos al momento de creer en una información. Y el verdadero discurso. Entonces, creo que todos experimentamos en nuestros países, por ejemplo, los alcaldes. Entonces, tú tienes por un lado que la ciencia concebida como lo que se supone tenía la razón, no tenían respuestas o estaban respondiendo bastante tardíamente. Tienes unos medios de comunicación que en el pico más alto de la pandemia también generaron distorsión en la forma en cómo emanaban las noticias. Y luego tienes a los gobernantes locales. El caso de la ivermectina es interesante porque son alcaldes los que proponen, al menos en algunos países de América Latina, hablo del caso en algunas ciudades de Perú, y en el caso de Ecuador fue en una de las ciudades, se compraron como 5 millones de dólares en kits basados en ivermectina, en hidroxicloroquina, en kits, y es eso, o sea, yo creo que lo que pasó durante en este tiempo de infodemia es esa falta de articulación regional, esta falta de armonización de mínimos, es decir, cada cual se creyó experto, cada cual cree que se puede manejar como bien se pueda, y una ausencia de un orden, de un control de mando, no sé cómo definirlo. Pero también las noticias, ¿no? La cobertura mediática de la pandemia no tiene precedentes. Uno prende la tele y es COVID desde que inicia hasta que termina el noticiero. Y aquí, bueno, si les interesa leer a más profundidad, se los dejo. Los medios de comunicación prestan un servicio público que tiene un rol fundamental en la construcción social del debate. Todos veíamos noticias, ¿no? Durante la pandemia, la fidelidad y la confianza del espectador hacia los noticieros se incrementó. Los noticieros son el eco de la disposición oficial de un gobierno respecto a las medidas por la pandemia de COVID. Es decir, que si hay restricción, que si los barrios están cerrados, que si podemos o no salir, que en el caso de Ecuador, los confinamientos selectivos por número de placa, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué pasa? Durante la transmisión de la noticia, entre paréntesis oficial, también asoma ese espacio, ese interludio llamado publicidad. Nosotros hicimos un monitoreo, siempre lo hacemos, lo hicimos a propósito de la pandemia, hicimos monitoreo a los 3 y 7 meses de la pandemia de medios de comunicación, es sentarse a ver la tele y ver qué es lo que consume una persona en promedio de contenido de lo que nos dan en la televisión, en el noticiero y en la programación general. ¿Qué encontramos? Que el 99% de las publicidades relacionadas con salud quebrantaban al menos 2 requisitos de la ley, cayendo en la categoría de publicidad engañosa o abusiva, según las definiciones de defensa al consumidor y los criterios éticos de promoción y publicidad de medios. Es decir, la noticia era una fuente donde me hablaban de muertos, de cadáveres, de heridos, de miles, de la catástrofe, del sistema inmunológico. Eso es lo que habla el reportero y nos habla de la inmunidad. Entre propaganda, entre noticia y noticia, asoma la propaganda y casualmente asoma el remedio mágico para subir la inmunidad. Las mallas, acá en Ecuador había propagandas de mascarillas, de tapabocas basados en cobre antibacterianos. Todo era antibacteriano, todo, y una publicidad que el 99, o sea, 9.9 de cada 10 publicidades podían ser categorizadas como engañosas. Lo interesante es, por ejemplo, ni siquiera tenían registro sanitario muchos de los medicamentos, y es que no había diferencia entre noticia o programación general. Uno pensaría que las noticias sean el segmento serio, pero no, es el segmento comercial en donde nos bombardean con información engañosa. Y a esto quizás de publicidad engañosa los reguladores no le prestan atención. Entonces estamos un poco desarticulados porque ¿cuál es el mensaje global que le estamos dando a la persona, al consumidor del contenido, al ciudadano común que está escuchando las noticias, viendo qué va a pasar mañana? Y entonces recibe todo un bombardeo de publicidad. Y no hubo diferencia entre si era medio público o medio privado. En los canales locales de las ciudades más pequeñas es donde más productos y registro sanitario existía. Y en los noticieros uno se exponía a más publicidad engañosa que en la programación general. O sea, 1 hora de ver noticias engaña al consumidor en términos de publicidad sobre productos sanitarios que mirar o cualquier otra cosa. Y entonces creo que es tiempo de repensar y de integrar, articular todas las medidas sanitarias en favor de la información verídica, contrastada, con riqueza de contenidos. Ahora, de la crisis de la evidencia a la crisis de la transparencia. También miremos por qué ha pasado esto. Es que ha habido tanto secretismo, un secretismo que nos asusta, un secretismo que nadie sabe qué mismo como... Recordémonos, parémonos en abril, marzo del año anterior, nadie sabía cuánto de vacunas, a cómo compraron, cuánto compraron, etcétera. Todo eso despierta desconfianza en los consumidores de contenidos. Entonces, aquí viene la medicina basada en evidencia, que hoy por hoy se comprueba que no es suficiente, porque puede ser metodológicamente perfecto, pero no es socialmente relevante. Mucho de la publicación que existe no es aplicable a nuestros conceptos. Hemos pasado a la medicina basada en el preprint. Esto pasó con la hidroxicloroquina, un preprint francés de 26 pacientes y todo el mundo se alocó y empezó a usar medicamentos que no tenían suficiente robustez. Y luego esto empieza a ocurrir en cada vez más lugares. La propia FDA, Topol, el director de Medscape, le dice al director de la FDA, oiga, diga la verdad o renuncie. Entonces, aquí viene un tema también del discurso político, de lo que se nos dijo y de lo que querían escuchar, y de un discurso medio tranquilizador, engañoso al final. Como reflexión final, por tema de tiempo, yo creo que me gusta esta frase, ¿no? La credibilidad hacia el médico de familia es alta. Hay un estudio holandés que demuestra que entre las 4 fuentes de información más confiables, porque aquí el tema es confianza, ¿no? Es el médico de familia tiene una credibilidad alta. El problema es que no tenemos médicos de familia. La pandemia revela también la debilidad de los sistemas de salud. O sea, si yo tengo un problema de salud, ¿a quién le debería preguntar y a quién le debería creer? Es a mi médico general, a mi médico de cabecera, al médico del centro de salud más cercano.
Lastimosamente esto se invierte porque no hay una identificación de educación. La educación no es prioritaria en la agenda sanitaria y por tanto los ciudadanos consumimos contenido de lo que asome y aparecen los youtubers, que es toda una historia detrás de las verdaderas intenciones que promueven y financian estos espacios, que luego termina confundiendo a la población. También el tema es que la evidencia no se contextualiza y yo me río porque dicen, no, es que el valor del chi cuadrado de no sé qué estudio hecho en Finlandia demuestra esto. Sí, pero estamos excluyendo el fenómeno sociocultural. En Finlandia no tiene que salir la policía a lanzar agua para que la gente se meta a sus casas, no tienen que hacer redadas porque hacen fiestas clandestinas de pronto, etcétera, etcétera. Entonces, no digo que la evidencia sea mala o que debamos dejar de usarla, creo que debemos tener un equilibrio mesurado, tomar esta evidencia y contextualizarla. O sea, pedimos dímero D para usar heparinas de bajo peso molecular, y si no, no le ponemos. ¿Cómo haces eso? En una zona donde no tienes acceso ni a pruebas de COVID, no tienes acceso a servicios de salud. Lo que tienes es tu paciente, los pocos recursos y sálvese quien pueda. Quizás sea tiempo de aterrizar esa evidencia en contenidos más pragmáticos, claros. Y aquí yo formo parte de una estrategia llamada Excelensis. Hacemos boletines de información independientes, de calidad y con mensajes claros para el médico rural y el médico general. Es urgente regular los contenidos en salud y la infodemia requiere acciones integrales, acciones de todos, porque lo que cree uno puede afectar a todos. Necesitamos, queremos combatir la infodemia, se puede en la medida en que nos interese realmente la educación para la salud. Este no es un trabajo de un día, es un trabajo de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a la doctora Belén Mena. Ella es del Observatorio de Medicamentos de la Universidad Central del Ecuador con su tema receta para un desastre. Ingrediente número 1, la infodemia, esta epidemia informativa colectiva, como la ha denominado ella, quien nos ha manifestado además que la desinformación también es un poder, y en este contexto entra el concepto, la importancia de la credibilidad, el discurso, la información, el manejo más bien de la información, la propaganda y la publicidad. ¿Cuáles son los mensajes que enviamos y sobre todo desde dónde y de quiénes vienen estos mensajes? Un importante análisis y contenido de esta receta para un desastre, ingrediente número 1, infodemia. Y enseguida vamos a continuar con el tercer tema que nos ha convocado a esta mesa número 3, que son lecciones aprendidas desde la comunicación sobre medidas de salud pública ante la COVID-19. Aquí vamos a tener 2 ponentes, cada uno con un tiempo de 8 minutos. Vamos a arrancar con Alejandro Alvarado. Él es director de la Escuela de Periodismo Científico de la Universidad Internacional de la Florida en los Estados Unidos. Es consultor de comunicaciones con una aprobada trayectoria en relaciones públicas, asuntos públicos, periodismo y en el ámbito académico. Es coordinador del programa de maestría en periodismo en español y editor en español de South Florida News Service, copresidente y copreside el taller anual de periodistas y editores y fue presidente de la serie de conferencias de comunicación hispana. También director del programa de futuros medios hispanos de Telemundo en la Universidad Internacional de Florida. Como periodista, el doctor Alvarado tiene una extensa carrera que incluye la radiodifusión, la prensa y los medios digitales. Fue productor y presentador del segmento diario de noticias de negocios de CBS Telenoticias. También fue presentador de negocios del programa Gira Europa, redactor y productor del programa Aquí y Ahora de Univisión y editor gerente de CNET Latinoamérica. Es fundador y presidente de Alvarado Comunicaciones, una empresa de consultoría de relaciones públicas, y fundador y estratega de comunicación de 720 grados, una empresa de consultoría política. Doctor Alvarado, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quisiera, y perdón que haga esta observación, yo quisiera que empezara Fabiola Torres, sí, que comenzara Fabiola, porque ella va a dar la perspectiva de lo que es
el problema de la comunicación en los medios y en las autoridades, en el caso sudamericano, y yo me voy a concentrar en el caso de México, que hemos estado estudiando recientemente. Entonces, si quieres presentar a Fabiola, te lo agradezco. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Vamos entonces con Fabiola Torres. Ella es directora de saludconlupa.com de Perú, directora y fundadora de Salud con Lupa. Es becaria de la NAI, del Centro Internacional para Periodistas, y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En el año 2018 fue parte del equipo de la premiada serie global Implant Files, el primer examen a la millonaria industria de dispositivos médicos, envuelta en numerosos escándalos de conflictos de interés, corrupción y prácticas abusivas con los pacientes. Ese mismo año integró el grupo de reporteros que ganó el premio Gabriel García Márquez en la categoría cobertura por la serie Venezuela a la fuga. En el año 2017, su reportaje Amaracaeri, la carrera que cruza el corazón de la Amazonía, recibió el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa CIP en la categoría Medio Ambiente. Fabiola Torres es cofundadora del sitio digital Ojo Público en el año 2014 a mayo del 2019, donde fue editora de análisis de datos y coordinadora de reconocidas series transnacionales. Su experiencia incluye una década como reportera en diario El Comercio de El Perú entre el año 2004 y el año 2014. Fabiola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. ¿Listo? Bueno, uno de los temas, como he ido oyendo a los ponentes precedentes, tiene que ver con este problema que ya no solamente de desinformación en contextos en redes sociales, sino un problema que se ha instalado con mayores agravantes durante la pandemia, porque un dato errado puede causar la vida de muchas personas, puede hacer que tomen decisiones equivocadas, y lo hemos visto en pandemia. Yo quería compartirles rápidamente las narrativas que existen en torno a la cobertura de COVID en América Latina y también en inglés. Por ejemplo, si solo nos basamos en vacunas, hay un ecosistema de información que está lleno de déficits de datos que se están explotando por malos actores. Por malos actores me refiero a los grupos antivacunas, a grupos que tienen teorías de la conspiración sobre el origen del virus, y también por gobiernos que lamentablemente desde sus instancias más altas del poder han sido voceros de desinformación, porque no han estado apegados a la evidencia científica o no han confiado en sus instituciones científicas, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Estados Unidos. Esas narrativas de desinformación llenan el vacío también de déficit de datos. Y aquí hay un problema que hemos visto con mucha nitidez en todo el mundo, pero en América Latina, es que a falta de respuestas categóricas, que es como realmente está funcionando la ciencia desde siempre, hay un conocimiento en evolución, ha habido muchos rumores y ha habido información inexacta. Entonces, una primera lección que tenemos es que yo hablo desde el periodismo, no desde la academia, aprender a informar también en un contexto de incertidumbre, como ha sido una emergencia sanitaria, y basarnos en la evidencia más adecuada posible, porque ustedes ya han narrado este boom de los preprints, este boom de papers, que no necesariamente eran relevantes para hacer noticias y para comunicarlos al público en general. Lo que generábamos era más bien mayor alarma, incomprensión sobre lo que viene pasando. Y además hay que tener en cuenta que cuando comunicamos, estamos hablándole a personas. Esto también está relacionado con vacunas, que es el tema actual, pero podemos aplicarlo a muchos otros temas relacionados a la pandemia. Las personas toman decisiones,
cuando consumen información en base a sus sentimientos, sus ideas, actitudes, sesgos cognitivos, confianza, normas sociales, creencias, experiencias, temores, valores morales, ¿no? El tema religioso. Entonces, hay una ideología también de por medio. Y todo eso, al preparar mensajes de comunicación, tenemos que tenerlos en cuenta para poder llegar a esos grupos donde necesitamos, muy probablemente, alfabetizar en salud y también hacer que las personas que tienen dudas legítimas sobre un tema del que desconocen, porque muchos de los problemas de COVID han sido nuevos para la comunidad científica y también para poder comunicarlos, y que ellos como usuarios y consumidores de la información puedan tener una mentalidad más crítica de lo que llega a sus manos. Esto es un cuadro muy rápido que muestro sobre las narrativas que han habido acerca del discurso sobre las vacunas, ¿no? De por qué la gente tiene reticencias. Porque dicen que hay motivos económicos y políticos, no creen en la seguridad, eficacia de las vacunas, están más creyendo en teorías de conspiración, o se desarrolló muy rápido una vacuna y por lo tanto no es segura. Y al final, como ven ustedes, los temas religiosos. Esto se repite un poco también en español. Estos cuadros yo los he sacado de First Draft, que es una organización que monitorea todo el tema de desinformación y de cómo los periodistas podemos tener herramientas para poder combatir los distintos discursos de desinformación. Y hay dos temas que están impulsando actualmente el discurso mundial sobre las vacunas, ¿no? Uno, los motivos políticos y económicos de los que agentes e instituciones que participan en el desarrollo de la vacuna están envueltos, es decir, las motivaciones que hay en torno a si se compra una vacuna, ¿no? Esta también guerra geopolítica que ha habido en la carrera por la vacunación, por el desarrollo de vacunas. Y el otro que más concierne a las personas son sus preocupaciones sobre seguridad, eficacia y necesidades, ¿no? Y ahí es donde las campañas de comunicación de los medios son cruciales, ¿no? Porque podemos explicar bien con la evidencia disponible, y eso es un trabajo muy riguroso, cómo debemos entender cuando en realidad un reporte, ¿no? Sobre casos de trombosis o pericarditis o cualquier efecto que está ocurriendo, no es que descalifique una vacuna, ¿no? Sino que hay un sistema de farmacovigilancia del que hay que conocer, pero cómo explicarlos, ¿no? Entonces, en el medio donde yo trabajo, donde colaboran varios periodistas de distintos países en América Latina, lo que también hemos hecho mucho es hacer artículos que se llaman explainers, explicar la ciencia a las personas, dar nuevos hábitos de consumo de las noticias de salud. Pues porque si ustedes ven los diarios generales, nosotros somos un medio especializado, ¿no? Están el minuto a minuto y publicando todo lo que los cables sacan de press release, sacan de artículos no revisados por pares y hacen noticia de eso, ¿no? Y eso es bastante dañino, no solo en vacunas, ¿no? De hecho, tuvo que retractarse hace poco un estudio que cuestionaba las vacunas COVID, ¿no? Y hay narrativas que se han instalado desde el inicio de la pandemia, no solo en América Latina, creo que en todo el mundo, ¿no? Los intereses financieros concentrados en impulsar el desarrollo de la vacuna, que no se puede confiar en Bill Gates y las instituciones asociadas a vacunas porque supuestamente están involucrados en lo que llaman la pandemia, ¿no? Los grupos conspiranoicos. Pero esto es una narrativa que hemos monitoreado, que en redes sociales es muy intensa y que ha estado en todas las fases de la pandemia. La otra narrativa es la inmunidad natural, es mejor que la vacuna, ¿no? Hay gente que dice, no necesitamos vacunarnos porque nuestro propio cuerpo es sano, va a ser más poderoso que una vacuna. Y entonces instalan allí que las vacunas, la idea de que las vacunas son más peligrosas y pueden ser letales, ¿no? Una narrativa también que es complicada de luchar, pero aquellas personas que tienen dudas legítimas, sí es posible entrar con mensajes que puedan ser motivadores a que sean más críticos y no solo se compren, ¿no?
un post de una página de Facebook, o que al Telegram le llegue mucha información relacionada a este. La narrativa 3 tiene que ver con las vacunas son parte de una estrategia para el control de la población global, ¿no? Y de hecho, no solo las vacunas, ¿no? Desde que empezó la aparición del virus y todo lo demás ha estado dentro de esa categoría de un grupo de personas que no son personas que están perdiendo el tiempo en Internet y poniendo posts en distintos Facebook, son grupos organizados, ¿no? De hecho, el grupo Médicos por la Verdad, que nació en Alemania, tuvo fuerza en España y ahora tiene muchos capítulos en América Latina, y al llamarse Médicos por la Verdad, pues lamentablemente mucha gente cree lo que ellos difunden, científicos que puedan estar disponibles para sus intereses, ¿no? Y aquí hay como un llamado también a que desde las instituciones públicas, agencias sanitarias, ministerios de salud, sepan también tener estrategias comunicacionales para contrarrestar información que muchas veces viene de personas que usan una profesión y lamentablemente no están basándose en evidencia, tienen otros intereses que no son de salud pública para dar información, ¿no? Médicos por la Verdad puede estar integrado por algunos médicos o personas que estudiaron medicina, pero en realidad están haciendo un trabajo muy dañino en este momento en contra de la vacunación, y el año pasado Fabiola, en contra de las terapias, y etcétera. Fabiola, Sí, estamos con el tiempo. Mil disculpas por la interrupción, pero estamos sobre el tiempo. Si vamos, por favor, concluyendo. sí. El otro tema en América Latina es la desconfianza en los gobiernos. Por eso es que los mensajes no calan muy bien, no calan en la población. Y pues hay varias motivaciones que he ido mencionando. ¿Y cómo hacemos? Y aquí yo quiero centrar mi reflexión final, ¿no? ¿Cómo hacemos desde espacios periodísticos? ¿Cómo le comunicamos a las personas que tienen dudas legítimas? Y yo estratificaba en 3 grupos. Y creo que hay que centrarnos en las personas que tienen esas preguntas, tienen esas dudas, que no son por una influencia o no tienen una ideología o es un grupo que ya está bastante posicionado con una postura, ¿no? Sino que son personas que requieren información para cambiar de opinión en todos los temas. Entonces creo que eso es importante. De hecho, lo decía la directora del proyecto Confianza en las Vacunas, Heidi Larson. Es perfectamente legítimo y responsable hacer preguntas. Si no respondemos a las preocupaciones del público, puede haber consecuencias sociales más profundas al alejar a estas personas. Y me quedo con esa reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viola Torres. Ella nos habla de un dato errado puede definitivamente dañar la vida de una persona, llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Y algo súper importante es que los déficits de datos son llenados con estas narrativas de la desinformación, y nos comentó algunas experiencias de investigación periodística y de revisión, sobre todo con esa mirada periodística la información en torno a las vacunas durante esta COVID-19. Vamos enseguida entonces con Alejandro, que quedó pendiente. Alejandro, adelante con sus 10 minutos. ¿Me pueden ver y le pueden ver la presentación? Sí, la presentación está. Sí, le escuchamos muy bien también. Muy bien. Lo que yo voy a presentar tiene que ver también con linfodemia, pero sobre todo cuando esa proviene de las altas esferas del gobierno. Esto es resultado de un trabajo que estamos realizando, es un trabajo en curso que estoy realizando con Armando Talamantes, que proviene del Quinto Elemento, que es un laboratorio de investigación periodística de México, y con 2 de mis estudiantes, Carlos Carvajal y Juan Alvarado, en donde analizamos el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal durante los primeros 3 meses y cómo esto se convirtió en la base para lo que fue el manejo posterior de la crisis, con una gran cantidad de inconsistencias y de contradicciones en el curso de todo
de todo su desenvolvimiento, su desempeño. La estrategia de AMLO fundamentalmente fue polarizar a la sociedad mexicana enfrentando la resistencia a las medidas preventivas con la recomendación científica, la religión y la cultura popular contra la ciencia, la improvisación, la negligencia y la responsabilidad del liderazgo contra la planeación de la crisis. Es decir, se siguió prácticamente la misma estrategia populista que siguió en Estados Unidos Donald Trump. Esto se basa en una crónica que hizo Armando Talamantes de los primeros 90 días, una crónica pormenorizada, prácticamente minuto a minuto, de lo que fue las conferencias de prensa, tanto del presidente López Obrador como del subsecretario López-Gatell. El primer problema que encontramos es que se minimizó la crisis. Desde el principio, en enero del 2028, del 28 se minimizó esta crisis del problema. Hubo una gran contradicción entre lo que hacía el presidente y lo que estaban señalando las autoridades de salud, no solo nacionales, sino también internacionales. El presidente decía durante sus eventos, no pasa nada, abracémonos, besaba a niños, los besos de los niños se convirtieron en tema de cobertura por parte de los medios. Es decir, había una gran confusión generada precisamente por este doble discurso. Por un lado, la Secretaría de Salud haciendo esfuerzos por establecer medidas preventivas y por otro lado, el presidente de México boicoteando estas iniciativas. La fuerza moral no es fuente de contagio, decía el subsecretario de Gobernación, y voy a leerles brevemente lo que dijo en su momento el 16 de marzo del año pasado. Dice: el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad, dirigiéndose a un periodista. El presidente no es una fuerza de contagio, decía López-Gatell. Entonces no tiene por qué ser persona que contagia a las masas. Al revés, como le dije antes, o al revés, dijo López-Gatell en una retórica que parecía más bien cantinflesca y que creaba una enorme preocupación y sobre todo que reflejaba el conflicto que existía al interior del propio gobierno, ¿sí? De tratar de justificar las acciones contradictorias del presidente con una retórica que simplemente nunca se logró hilvanar y que continuó con su aspecto contradictorio durante todo el manejo de la pandemia el año pasado. Religión y raza, es decir, no hay nada más divisor que la religión. Y el presidente afirmaba que la raza mexicana y su religión lo hacían prácticamente inmune al virus. Después, el manejo de los tiempos. Con gran irresponsabilidad se llegó a afirmar que todo terminaba el 19 de abril. Lo dijo Trump y lo dijo López Obrador. Lo dijo la doctora Birx y lo dijo López-Gatell, como si fuera la política de comunicación del gobierno de México un reflejo o un espejo de lo que estaba haciendo el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Revisamos al mismo tiempo cuál fue la cobertura de 4 medios de comunicación en México, pensando en cubrir lo que es el espectro ideológico de nuestro país, con el Universal, Noticieros Televisa y Milenio, que son medios tradicionales que tienen presencia digital, y Animal Político, que es lo que se llama un medio nativo digital, así como lo es Salud con Lupa, es decir, medios que emergieron en el Internet, que se crearon en el Internet. Noticieros Televisa, que es muy favorable al gobierno, apoyó siempre las medidas del gobierno de sana distancia y quédate en casa. El protagonista siempre fue López-Gatell y no fue crítico de las contradicciones del gobierno. El Universal apoyó las medidas del gobierno de sana distancia, de quédate en casa. También contrarrestar mentiras y mala información, es decir, no uso el término fake news o noticias falsas, porque una noticia falsa no es noticia. Una noticia falsa es una mentira. Desinformar a alguien
una persona desinformada no tiene información. Y lo que hemos visto es que tiene mala información. Por eso prefiero utilizar el término mala información. ¿Sí? El Universal se mantuvo crítico del mal manejo del gobierno y de sus contradicciones y de la falta de coordinación entre el gobierno federal y local, que también se repitió a nivel global y particularmente aquí en Estados Unidos. Había una constante riña entre lo que decía la Casa Blanca y lo que decían los gobiernos locales, particularmente si eran de otro partido. Entonces, todo lo que fue el intento de prevenir la pandemia simplemente se politizó. La opinión, el Universal, fue sumamente crítico, lo continuó siendo durante todo el año pasado y lo que lleva del año. ¿Sí? Un gobierno sin preparación, demasiado tenue o suave en sus medidas. Milenio, un medio no crítico, 94% de su cobertura es positiva, difusión de políticas y medidas del gobierno. Animal Político, como decía, presentó una fase novedosa en el sentido de que hizo reporteo social, noticias o información con explainers que le ayudaban a la sociedad a tomar decisiones. Hizo énfasis en el sistema hospitalario, consideró que estaba sin preparación y estructura para enfrentar la crisis, crítico de las contradicciones del gobierno y capacidad limitada del gobierno para realizar pruebas COVID y monitorear a la sociedad. Las conclusiones es básicamente que la estrategia populista polarizadora de AMLO contradijo y mediatizó la estrategia de comunicación de la Secretaría de Salud, de las autoridades internacionales de la salud y de los propios medios de comunicación. El gobierno no estaba preparado para controlar 3 aspectos fundamentales en una crisis: información, tiempo y planeación. AMLO no sacó ventaja de su popularidad en Internet, tiene casi 8 millones de seguidores y pocas veces tuiteó sobre el COVID durante los primeros 90 días y, por lo que estamos viendo, también lo hizo después, durante todo el manejo de la crisis, y que de manera muy extraña contradecían su propia retórica populista. Entonces se creó una confusión, división y polarización que debilitaron el liderazgo del presidente del manejo de la crisis, deteriorando la confianza en el gobierno. Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos 5 minutos para ir cerrando ya esta mesa. Voy a dar paso a un par de preguntas, las preguntas iniciales que nos han hecho, y les voy a pedir muy comedidamente a los panelistas a quienes va dirigido que las respuestas sean súper concretas y sobre todo cortas para poder cumplir con los tiempos que nos están solicitando. Vamos con la pregunta para Belén Mena. Ella dice, nos consultan, en la era de la posverdad cambiaron las narrativas de uso de medicamentos porque los excedentes de los productos médicos desechados por otros países recalaron en América Latina. Nos falta rigurosidad científica o credibilidad o confianza comunicativa. Belén. Gracias. Todo eso, todo lo que dijo la persona que preguntó. Claro, es triste cómo los países con menos capacidades regulatorias terminamos siendo a veces el basurero de los experimentos. A nombre de donaciones terminamos incorporando primero como donación y luego es algo que decimos acá es donación con piola. Nos donan algo que luego tenemos que comprar más allá de su eficacia y seguridad. Aquí parte por creo que es la debilidad regulatoria, la debilidad de articular los procesos y esta fascinación que tenemos por pensar que sí se está haciendo en otro país ya debe ser política. Recordemos algo, muchos de los protocolos, guías de práctica clínica empezaron a incorporar en la población lo que en otros países se hacía en espacios controlados. Ahora, no estoy diciendo que no hagamos investigación, porque peor que no hacer investigación es hacerla y hacerla mal. Lo que digo es que si X medicamento, X procedimiento se prueba en un país bajo estrictas condiciones, por ejemplo, en el caso de cuando usaron hidroxicloroquina, el paciente tenía monitoreo cardíaco, pasaba por una revisión cardiológica previa. Ese era un escenario.
En América Latina lo que se hizo es medio se escuchó que el fármaco servía, vamos, compremos en paquetes y regalemos a la gente. O sea, es súper importante discriminar esta diferencia de que ensayo clínico, ambiente controlado, es una cosa que en la vida real hay muchas externalidades que condicionan, afectan estos resultados que de pronto en lugar de hacer bien, hacemos mal. Con esto no quiero decir, insisto, que no debamos participar en investigación, porque podemos irnos al otro polo tan negativo de no hacemos investigación, no hacemos nada y también no conocemos nuestra realidad. Lo que digo es que deberíamos aumentar, crecer en la capacidad de hacer las cosas de manera ordenada, coordinada, progresiva, y debe haber movilización de recursos, ¿no? Es bonito. ¿Por qué se hacen investigaciones al apuro, al vuelo? Es porque no hay una cultura, un sistema, o porque hay una hipercentralización de procesos. Y bueno, eso es para mayor discusión. Gracias, Belén. Una inquietud para el doctor Orellana, para Víctor, y nos consultan la opinión respecto del rol de las instituciones sanitarias como los consejos médicos, los órganos de asesoramiento técnico, los ministerios de salud, también los órganos de control de la publicidad. Sí, bueno, en realidad tengamos en cuenta también que mucho de lo que yo expongo tiene que ver con el lugar de donde soy. Yo soy de una provincia del noroeste de la Argentina, más bien de características feudales, venimos de una historia feudal muy grande, y creo que acá lo que está fallando principalmente, puntualmente, es que nuestro Ministerio de Salud de la Nación, que en el gobierno anterior, en el gobierno neoliberal anterior, había sido degradado a secretaría, y con este nuevo gobierno, a partir del 2019, volvió a su categoría de ministerio. Pero volvió aparentemente en el rol ministerial como en los papeles o simplemente como en el título. Nosotros creemos que falta más un papel más de rectoría, de una rectoría más fuerte en el Ministerio de Salud de la Nación, ya que de este modo se regularía un poco mejor las acciones que van teniendo los ministerios en las distintas provincias. Creo que eso es algo fundamental, el tema del papel y el rol. Y sí, sin dudas, después tendríamos que tener, hasta incluso desde la participación ciudadana se puede ejercer, hasta incluso el control de toda esta cuestión que estuvimos exponiendo, de que no se permita todo con una impunidad tan grande de poder hacer circular noticias falsas. Creo que por ese lado dos cosas apuntaría yo, principalmente por lo menos en nuestro país. Porque en algunos puntos en nuestro país a veces las sociedades científicas, si no tienen un pensamiento similar al gobierno de turno, son un poco dejadas de lado. Entonces eso también habría que revisar, la pluralidad de las voces, aun cuando piensen distintos a lo que yo creo o al poder imperante. El rol del Ministerio de Salud, que debe ser de una rectoría más fuerte, es algo de lo que se propone desde un Sistema Nacional Integrado de Salud, mirándolo hacia futuro, sería lo ideal. El rol de las sociedades científicas, aún en la que estén un poco en oposición, y no estoy hablando porque también escuchaba lo de la exposición de los médicos por la vida, y acá la verdad que son nefastos, pero sino de sociedades científicas serias que tengan una opinión distinta al gobierno, o al gobierno de turno, o al poder de turno, deberían participar, y el poder que tiene la ciudadanía a través de su participación, como para ejercer el control de todo este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Víctor, y lamentablemente el tiempo no nos da para poder abordar la cantidad de inquietudes que nos ha llegado para todos ustedes, para los panelistas que nos han acompañado. Debemos ya regresar a la sala general donde vamos a tener la plenaria.